Hola, me llamo María González y voy a hacer una video reseña sobre un libro que me he leído para la asignatura de literatura llamado Los girasoles ciegos. Este libro pertenece al género de novela histórica. Se publicó en 2004 por Alberto Méndez y entrelaza cuatro historias entre ellas y a lo largo de todo el libro. A cada historia, aunque he dicho que son cuatro, pues la llamaremos derrota. O sea que tendremos la primera, la segunda, tercera y cuarta derrota. Para empezar a comentar la primera derrota, nos vamos a trasladar al año 1939, en la que el capitán Alegría, tras muchísimos años de servicio, decide abandonar tras darse cuenta que ha ganado la guerra a base de muchísima violencia. Una vez que presenta su carta de renuncia, este es condenado a traición. Entonces lo llevan para una cárcel. Esta cárcel, que es custodiada por los republicanos, al cabo de un tiempo es abandonada por ellos y al final termina siendo custodiada por los nacionales. Entonces, una vez que estos toman el cargo de dicha cárcel, deciden interrogar a todos los presos para enterarse de cuál había sido el castigo de cada uno. Y el capitán Alegría decide entregarse como un condenado a muerte. Entonces, varios días después, lo llevan a fusilar, pero por un accidente termina pasándole la bala por encima de la cabeza, dejándolo inconsciente, pero no llegándolo a matar, sino dejándolo herido. Entonces, por una equivocación, lo entierran vivo. Al cabo de las horas, este se despierta y consigue escapar de donde había sido enterrado, pero no puede de cansancio y en mitad del campo se vuelve a caer, súper desvanecido. Este es encontrado por una anciana que vivía por allí en el campo en las afueras y esta le da de comer, lo cura y además lo mantiene escondido. Una vez que este es curado y está en condiciones, vuelve a su pueblo, pero la culpa le puede y decide entregarse. Bueno, para comentar la segunda derrota nos vamos a trasladar al año 1940, en la que Eulalio, que es un joven poeta de 17 años, decide salir de su país, España, desde Asturias hasta Francia, por el nuevo sistema que ha sido implantado en España. Entonces, no lo hace solo, lo hace junto con su novia Elena, que está embarazada de unos 8 meses. Esta se pone de parto en el mismo viaje, pero muere al tener al bebé. Entonces Eulario se quedó solo con su hijo, al que decidió llamar Rafael. Al principio, Eulalio tenía mucho coraje hacia su hijo y le sentía como culpable de la muerte de su queridísima novia Elena. Días más tarde se va dando cuenta que la culpa no es del hijo, sino de él, que obligó a su novia Elena a que se marchase con él a Francia. Tras la llegada del invierno, ellos se refugian en una cabaña, pero tras la escasez de agua y alimentos, pues los dos mueren. ¿Cómo se sabe esto? Pues esto lo contó Eulalio en un diario y fue encontrado el diario junto a una vaca muerta, dos cadáveres en una cabaña. Para empezar a comentar la tercera derrota, nos vamos a volver a trasladar y nos vamos a ir al año 1941. Bueno, y vamos a partir del personaje de Juan Serna. Juan Serna es un funcionario de prisiones del bando republicano que es apresado en una cárcel franquista a manos de un comisario que lo mantiene con vida porque sabe que Juan tiene información sobre el hijo del presidente del tribunal, que se llama Miguel Aymar. Juan, al darse cuenta que seguía con vida porque sabía cosas sobre Miguel Aymar, entonces decidió seguir inventándose cosas sobre él. Por ejemplo, le dijo a sus padres que Miguel murió en la guerra siendo un héroe, cuando esto no fue así.
Por otro lado, en la cárcel consiguió dos buenos amigos. Estaban en su misma celda. Uno se llamaba Eugenio y otro, que a lo mejor os suena un poquito más, se llama Carlos Alegría. Una mañana su amigo Eugenio se sentía muy culpable por el crimen que él cometió y por el que estaba metido en aquella celda, y le robó la pistola a un comisario y se suicidó delante de Juan. A los pocos días, Carlos Alegría, como ya conté en la primera derrota, fue fusilado, y Juan, al verse solo y sentirse súper culpable y después de haber perdido a los dos únicos amigos que tenía allí, pues decide contar la verdad y se declaró culpable, y a los pocos días lo fusilaron. Para contar la cuarta y última derrota nos vamos a trasladar al año 1942 y vamos a partir de un personaje llamado Ricardo, que es un republicano que se mantiene escondido en su propia casa tras de un mueble con la ayuda de su mujer Elena y de su hijo Lorenzo. Salvador, que es el profesor de Lorenzo, empieza a obsesionarse con Elena y busca muchísimas excusas relacionadas con temas escolares de su hijo Lorenzo para ir a su casa y como intentar enamorarla de alguna manera. Una vez él se encuentra en el cuarto baño de la casa de Elena una cuchilla de afeitar que era de su esposo Ricardo. Ella le dice que era para rasurarse las piernas, ya que ellos pues no querían que se supiera que Ricardo estaba ahí escondido. Entonces él sigue insistiendo en Elena, y uno de los días que Salvador va a casa de Elena intenta violarla, y esto hace que Ricardo se vea la obligación de salir del sitio donde estaba escondido, que era detrás de un mueble, y pues fue descubierto. Ricardo no puede con la presión y termina suicidándose, tirándose por la ventana. Elena no puede de la tristeza, ya que anteriormente a ella se le había escapado una hija de su casa que posteriormente habría muerto. A lo mejor os suena, la hija de Elena es Elena, la que se murió en un viaje de Asturias a Francia tras escaparse con su novio y ponerse de parto. En mi opinión, Los girasoles ciegos es un libro en donde podemos ver de alguna manera y diferentes puntos de vista de la guerra española y de lo que fue para cada una de las familias pues afrontar la guerra. En mi caso, siempre intentaba buscar la relación entre los personajes de las distintas derrotas, porque antes de leerme el libro pues ya tenía una idea de que se iban a ir entrelazando, y pues he intentado estar muy pendiente. Y me ha gustado mucho porque a mí me interesan un montón los temas relacionados con la época de la guerra, y pues me parece súper interesante, y además yo no estoy acostumbrada a leer y esto sí que me ha enganchado de alguna manera.